Dios nos bendiga, amados hermanos. Seamos todos bienvenidos a este lugar. Saludos a cada uno de nosotros y, como decía nuestro hermano René, también a nuestros hermanos que nos siguen desde las redes sociales. Ahí también enviamos saludos donde sea que ellos se encuentren. Que Dios les bendiga y que todos puedan ser parte de esta bendición, de este culto. Vamos a meditar en la palabra del Señor, gloria a Jesús, y vamos para iniciar a estar leyendo vamos a leer en Juan capítulo 14, gloria a Dios. Juan capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Amén. La palabra del Señor la leemos así como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre amado, a poder meditar, Señor, a poder estudiar, a poder reflexionar, Señor, y entender lo que tú quieres enseñarnos, Dios mío. En el nombre de Jesús necesitamos, Señor, aprender y adquirir ese conocimiento, Dios mío, que finalmente tu palabra nos enseña que tú nos salvarás precisamente por cuanto te conocemos. Así lo anticipaste en el Salmo 91, diciendo: yo le salvaré porque conoce mi nombre. Ayúdanos, Señor, a poder desarrollar ese conocimiento y que podamos ser formados por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Podemos acomodarnos. Gloria a Jesús. Aleluya. Hoy vamos a dar inicio, hermanos, al nuevo libro que es Jesús en todas las Escrituras. Y vamos a estar meditando por un buen rato en este libro. Vamos a tratar la manera de descubrir el contenido de la Biblia en su mensaje más importante. Digo más importante porque la Biblia está llena de historias. Hay una infinidad de historias. Cada libro es una historia. Pero excavando y yendo a indagar, yendo a profundizar en el tema, finalmente nos damos cuenta que la Biblia habla de una sola cosa, y es Jesús. Por eso leímos, hermanos, que Jesús estaba en la tierra, andaba caminando por aquí, llamó gente y miles le seguían. ¿Se acuerdan que en una ocasión alimentó a 5,000? En otra ocasión alimentó a 4,000. A Jesús no le seguían 4 gatos, como se dice, ¿verdad? O 4 ovejas, diríamos, para que sea más bíblico. No le seguían pocos, le seguían bastantes.
Pero en todo esto Jesús les da un mensaje muy importante que es importante también para nosotros saberlo, y es que Jesús dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, es decir, mi papá tiene un gran edificio, dice, y ese edificio está lleno de apartamentos. Voy a ir a prepararles uno para ustedes. Y si yo, dice, voy, regresaré y me los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Ahora ustedes ya conocen, dice, el camino. Le dice, Tomás le dijo, ¿verdad? Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y en esta condición podríamos estar muchos de nosotros, y en esta condición están muchos cristianos que no saben nada, es decir, nada de la Biblia, nada del propósito, nada del plan original de Dios para la humanidad. No saben, ignoran. De hecho, con dificultad sabemos los cristianos, imagínense los que no son cristianos. No saben nada. Pero Tomás, aquel que es clasificado entre los 12 como el incrédulo, ¿verdad? Cada uno de los 12 apóstoles tenía una característica, y esto es normal, así como las iglesias somos diferentes también desde el principio. Los que acompañaban a Jesús se mostraron diferentes. No hablaban todos igual, no, como se dice, no se vestían igual, no pensaban igual, y cada uno tenía su característica. Había uno que era bien bravo. Uno de los 12 era Pedro. A Pedro rápido sacaba el corvo y quería comenzar a dar. De hecho, le arrancó la oreja al soldado, a Malco, un soldado de la guardia del templo, le voló la oreja porque llegaron a arrestar al Señor. Mire qué santo Pedro, ¿eh? San Pedro le llaman hoy. Pero lo que quiero decir es que Tomás, aquel que es catalogado como el incrédulo, dice: pues no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús le da una revelación muy grande. Dice: yo soy, dice, versículo 6, yo soy, dice, el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero mire qué cosa más importante la que Jesús está diciendo, porque Jesús no está hablando de que solamente los cristianos después de su venida vamos a ir al Padre a través de Él. ¿Y los de antes? Los de antes no van a ir al Padre porque Jesús no había venido. No, ya Jesús ya existía, de hecho ya se sabía, de hecho ya le estaban esperando. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, la mujer le dice: sabemos que va a venir el Mesías. Ya le estaban esperando. Eso quiere decir que los antiguos tenían el conocimiento que iba a venir el ungido de Dios, el Salvador, el Mesías. Ellos lo sabían. Pero el punto es, hermano, que aquí vemos a un Tomás que diciéndole: nosotros no sabemos cómo llegar al cielo, como muchos de nosotros hoy. Y Jesús le da esta revelación tremenda, que Jesús le dice: nadie, y nadie es nadie, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces pensamos, ¿y los antiguos? Los que fueron antes que Él viniera a la tierra, antes que Él naciera de una mujer, porque Él sí ya estaba en la tierra. Y de hecho vamos a ver en este libro que Jesús sí aparece en el Antiguo Testamento, solo que aparece a través de figuras, sombras, tipos, ejemplos, apariciones de Jesús, pero no se presentó como Jesús, pero Él era el Hijo de Dios. Y esto es lo que vamos a ver. Por eso entonces leímos que el centro del mensaje es: yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Yo soy el camino, y lo es para cada ser humano, los que fueron, los que son y los que serán. Cada ser humano, si va a ir al cielo, va a ir a través de Él. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y entonces vamos a entrar, hermanos, basado en este pensamiento, en esta reflexión, vamos a entrar en el mensaje de la
Tengo las diapositivas, vamos a ver si las podemos mandar. Vamos a iniciar este libro que es Jesús en todas las Escrituras. Vamos a ver. Bueno, hoy ustedes no van a ver nada, ¿verdad? No funciona la pantalla, funciona allá atrás. O se dan vuelta o ven el libro, pues todos deberían de tener el libro. Entonces vamos a ver, hermanos, vamos a dar inicio. Jesús en todas las Escrituras. Así dice esta primera diapositiva. En la primera diapositiva lo que tenemos es la portada del libro, pues. Eso es lo que está en la primera diapositiva. Jesús en todas las Escrituras, en Juan capítulo 5, versículo 39, esto también está en la copertina de la pasta del libro, dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dijo Jesús. Es importante recalcar este versículo porque Jesús está diciendo: estudien las Escrituras, que vendría a ser la Biblia para nosotros. Estudien la Biblia, pero no la leen solamente, sino que estudienla. Escudriñar va más allá que leer. Escudriñar es una búsqueda minuciosa, con diligencia. Es excavar hasta extraer el tesoro que está escondido por debajo. Entonces él dice: estudien la Biblia porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas, dice Jesús, ellas, la Biblia, las Escrituras, no solamente los evangelios, no solamente el Nuevo Testamento. De hecho, cuando Jesús dice esto, no existía el Nuevo Testamento. No había sido escrito, ¿verdad? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? No. El Nuevo Testamento no había sido escrito. Y él dice: busquen en las Escrituras porque en ellas encuentran la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De mí quién? De Jesús, del Cristo, del Hijo de Dios. Entonces esta declaración que el Señor está haciendo es bastante fuerte. Entonces, basado en esto es que vamos a ir a hacer un descubrimiento. Dice la portada: descubriendo al Mesías, en la parte interna de la portada, ¿verdad? Dice: descubriendo al Mesías desde Génesis hasta Malaquías. Y dije hace unos días atrás, dije que este estudio no es exhaustivo, es decir, no es completo, faltan muchas cosas que meter, pero la idea es dar la idea, valga la redundancia, dar la idea del contenido de la Biblia, porque el tema es bastante amplio y hay cosas que no aparecen, pero todo habla de Jesús, todo habla de Jesús. Y es importante, hermanos, entender esto para que nosotros veamos la Biblia desde un punto de vista correcto. Está bien que nosotros nos convertimos al Señor, nos volvemos cristianos y nos comienzan a dar un discipulado, ¿verdad? Lo más básico. Y eso está bien, está perfecto. Todos debemos aprender de Jesús, los apóstoles, la Biblia y los muchos temas del amor, la fe, la esperanza, qué es el cielo, la salvación, la fe. Son todos temas que son importantes que nosotros lo sepamos, pero hay un tema que a la iglesia mundial se le escapa de las manos y es el verdadero propósito de la Biblia, que es mostrar a Jesús. Porque todos usamos la Biblia para predicar y todos usamos las historias bíblicas para dar un bonito mensaje y está bien, eso no está mal, está bien. Pero ¿cuándo nos dijeron a nosotros que José, el de los 12 hermanos, aquel que vendieron
por unas cuantas monedas de plata, que fue lo mismo que hicieron con Jesús, ¿verdad? Aquel que querían matar, no lo consiguieron, pero lo querían matar, lo mismo que querían con Jesús. Aquel que pasó, hermano, de ser el menospreciado a ser el más importante. El Salvador, José se vuelve el Salvador. Porque sin José, o sea, fue Dios quien lo hizo, ¿verdad? Pero lo hizo a través de José. Sin José no hubiera perecido solo Egipto, sino todo el mundo hubiera sucumbido ante el hambre. Pero no lo hicieron porque para eso Dios preparó a José. Pero detrás de toda esta historia está Jesús. José es un tipo de Jesús, de menospreciado, de vendido, de matado. Jesús pasa a ser el más importante de todos, se vuelve el Salvador, no de una nación, no del hambre, sino la salvación de una condenación eterna. Entonces José, aquel José, es Jesús. Pero este tipo de mensaje no se oye comúnmente. Pero lo que yo entiendo, lo que yo he estado entendiendo al introducirme en este estudio, es que se ha perdido una buena parte del mensaje de la Biblia y a veces eso lleva al cristiano a que la Biblia se vuelva hasta un poco aburrida. Porque no se entiende, porque no nos han enseñado el verdadero significado de la Biblia. Porque cuando nosotros entendemos el verdadero significado de la Biblia y entendemos que nuestra salvación depende de ello, entonces le pondríamos un poquito más de interés y leyendo las historias nos apasionaría más. No es lo mismo ver a José como uno de los dos hermanos menospreciados que leyendo la historia de José. Yo recuerdo que me leí toda la historia recién llegado a Italia, allá por el año 98, leí la historia de José. Yo acepté al Señor en el 97, todavía no la había leído, la leí en el 98 esta historia. Yo recuerdo que cuando la leí yo lloraba leyendo esta historia, porque la historia es bonita, es conmovente. Cuando José está allá y él ve los hermanos que llegan después de tantos años y él quiere llorar, pero no quiere que lo vean llorar, entonces corre para un cuarto y se va a chillar al cuarto él solo, pero donde los hermanos no lo están viendo, hasta que finalmente ya no puede más y dice: soy yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron. Y yo me imaginaba allí viéndolo enfrente a mí. Es que no tiene nada de malo, ¿verdad? Cuando yo leo o veo algo de la Biblia, todo mi ser viene tocado. Pero eso es cuando uno no solamente ve por ver, sino que uno vive las cosas, se las gusta. Ahora, vamos a ver la introducción, vamos a entrar en la introducción donde dice Jesús en cada página, así dice en el libro, ¿verdad? Jesús en cada página. La Biblia no es simplemente una colección de historias antiguas, mandamientos morales o proverbios religiosos. Es una historia unificada que revela el corazón, el propósito y la gloria de Dios, centrados en una persona, y es Jesucristo. Ahora, dice que esta es una historia unificada. Y cuando dice que es una historia unificada, estamos hablando de el Pentateuco, los libros históricos, los libros, los sapiensales, los profetas, mayores y menores. Todo esto que aparentemente hablan de historias diferentes. Pero todo esto es una historia unificada. Lo que debemos aprender nosotros es a darle la interpretación correcta, porque esta, dice por allí más adelante, no es una interpretación forzada.
Lo que yo estoy enseñando no es un invento mío, siempre fue así. El problema es que no vemos la Biblia por cómo la deberíamos de ver. Pero es un mensaje que Dios dejó desde el principio. Génesis hablaba de Jesús, Éxodo hablaba de Jesús. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. Y vamos a ver cómo Jesús después dice que Moisés escribió de él. Ahora, dice el libro, desde las primeras palabras en Génesis hasta la promesa final en Malaquías, la escritura está impregnada de símbolos, sombras, profecías y tipos que apuntan al Mesías. Estas sombras de las cuales habla, estas profecías, estos símbolos, estos tipos, hablan del Mesías, se refieren al Mesías, y es lo que vamos a descubrir. Leer la Biblia sin ver a Jesús en ella es como observar un retrato, una foto en la oscuridad. Uno puede intuir la forma de lo que está en la foto, pero no ver claramente su belleza. Es como agarrar una foto hoy y engrandecerla, ¿verdad? Sobre todo si no es en alta definición, se vuelve borrosa y no se entiende. Se pierde. De hecho, un ejemplo más claro que yo puedo hacer es cuando yo me quito los lentes, veo todo borroso. Me pongo los lentes y ya veo bien la letra. Es como que ver la Biblia sin ver a Jesús en ella. Hablo de Génesis, hablo de Ruth, hablo de Isaías, hablo de Eclesiastés. Cualquier libro que sea, cualquier libro que se nos venga en la mente, ver ese libro, leerlo y no ver a Jesús en él, es como, sería para mí como leer o ver un retrato sin los lentes. Que veo, pero veo borroso, pero no lo veo. Es más, yo pienso que veo, pero no veo bien. Estaba viéndome en el espejo un día sin lentes. Y yo me veía bien, ¿no? Me veía bien, sí, pero qué lisita mi cara, decía. Y me pongo los lentes y cometí el gran error de meterme los lentes. Y veo, y ya vi todas las arrugas que están en la cara, que yo sin lentes no las veía. Y yo convencido que estaba joven. Pero los lentes me delataron. A veces uno, cuando no ve claramente, puede equivocarse. Y esto lo digo por la Biblia, pues. A veces nosotros podemos no ver claramente en la Biblia y eso nos puede llevar a cometer grandes errores. De hecho, eso ha llevado a la humanidad a cometer grandes errores. A la humanidad se dice, ¿verdad? A la humanidad es en italiano. A la humanidad la ha llevado a cometer grandes errores. De hecho, ¿por qué existen las religiones? ¿Por qué existen los testigos de Jehová? ¿Por qué existen los mormones? Es porque muchos de ellos malentendieron, malinterpretaron y fundaron sus propias iglesias. Por no entender. De hecho, lo que decía nuestro hermano que estaba dirigiendo, citando el versículo de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido o mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento mata. Y la falta de conocimiento lleva al hombre al infierno. Por eso yo dije y diré siempre que para ir al cielo hay que tener conocimiento. El conocimiento nos va a llevar a conocer a Dios, a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestra situación. Y en base a nuestro conocimiento, en base a lo que nosotros entendamos, vamos a rogar al Padre. Mire, Jesús dijo, oren. Dijo, velen y oren para que sean tenidos por dignos de escapar de lo que va a venir a este mundo.
El Señor dijo que nosotros deberíamos de estar orando para ser tenidos por dignos. Fíjese que para iniciar a nosotros no nos gusta orar, para comenzar. Y si oramos, ¿cuántas veces le decimos, Señor, por favor, si vienes, Señor, llévame. Señor, si estoy mal, muéstrame dónde estoy mal para corregirme, Señor. Es que yo no me quiero quedar. Señor, por favor, te suplico, no me dejes, llévame. Jesús dijo que oráramos así. ¿Pero cuántos oramos así? Estamos bien programados por el sistema de este mundo, que nosotros lo que nos viene más natural es hacer lo que todo el mundo hace, pero no lo que Jesús dijo que teníamos que hacer. Por eso es importante el conocimiento. El conocimiento me va a llevar a entender, y si yo entiendo, pues yo voy a ir al cielo. Si yo no entiendo, hermano, mire, para decirla breve y fácil y sencilla, Jesús no va a llevar gente ignorante al cielo. O sea, no, que yo acepté al Señor y eso basta y que me voy a ir. No basta, no basta, no basta. No basta con aceptar al Señor. Muchos aceptaron al Señor, muchos levantaron las manos, pero no se van a ir. Porque no es solo eso. A la fe hay que acompañarla de obras. La fe sin obras es muerta. Muéstrame. Dice, tu fe sin tus obras, dice Santiago, yo te mostraré por mis obras mi fe. Entonces no basta. Acepté al Señor, no basta. Necesitamos indagar y conocer. Tanto así que Pablo dice que nosotros deberíamos de tener la mente de Cristo. Pero ¿quién de nosotros tiene la mente de Cristo? Pero la podemos tener. Y para eso estamos estudiando. La idea de todo esto, hermanos, es introducir al Señor, que es la palabra, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que Jesús es la palabra, ¿verdad? En el principio era el verbo, otras versiones dicen la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Y qué es lo que estamos tratando nosotros de entender y de introducirlo en nosotros? Pues la palabra, ¿y quién es la palabra? Es Jesús. Decir que somos cristianos solo porque creímos un día en Jesús y levantamos la mano y nos quedamos allí, eso no basta, hay que meter a Jesús adentro. Y eso lo vamos a hacer estudiando, meditando, leyendo, como decía el texto, escudriñando y comiendo la Santa Cena. Así vamos a introducir a Jesús en nosotros. Y eso es algo de todos los días. La Biblia lo dice, no yo, que es algo de todos los días. Ahora, entonces, ver la Biblia sin Jesús en ella es como observar un retrato en la oscuridad que uno puede intuir sus formas, pero no ver claramente su belleza, la belleza de lo que está en la foto, pues. Ver una foto en la oscuridad más o menos se ve en la oscuridad, porque no somos ciegos que no vemos nada, algo se ve en la oscuridad, pero no se ve bien, no se ve bien. Ahora, Jesús mismo confirmó esta verdad cuando tras su resurrección caminó con los discípulos en el camino de Emaús y les abrió las Escrituras. Ustedes ahí no lo ven. Hay una imagen representativa en la diapositiva de un Jesús caminando con los discípulos. Él caminó con aquellos viajeros que habían dejado la ciudad, que se habían ido, tristes, decepcionados, porque Jesús había muerto. Y iban tristes y les dice Jesús, ¿y qué es lo que ustedes van hablando? ¿Acaso no sabes? Le dicen. Eres el único que no sabe de Jesús, que lo agarraron, lo mataron y pobrecito, y casi estaban lamentando al Señor. Y Jesús comenzó a explicarles, hermanos. Pero mire lo que dice en el libro. Déjenme ver, estamos en la diapositiva 4, sí. Jesús mismo les confirmó esta verdad cuando tras su resurrección caminó con los discípulos en el camino a Emaús
y les abrió las escrituras. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés, ¿qué escribió Moisés? El Pentateuco, ¿verdad? Son 5 libros. Son 5 libros. Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de él decían. Mire, no sé si me estoy yo equivocando, pero aquí no dice que le citó solo a Moisés y los profetas, ¿verdad? Dice, comenzó desde Moisés y siguió con los profetas, pero finalmente dice, y les declaraba en todas las escrituras. Les declaraba en todas las escrituras. Pues, él es el verbo, ¿cómo no iba a saber todas las escrituras? Lo que de él decían. ¿Acaso no era necesario, les dice Jesús, que el Cristo padeciera? Y comenzó a explicarles, y eso fue por todo el camino hasta que llegaron al destino. Y finalmente pues entendieron quién era. Pero el punto aquí es que Jesús está diciendo que todas las escrituras hablan de Él. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces necesitamos entender, hermanos, este mensaje. Este es un estudio bastante importante, bastante bonito, bastante apasionante para aquel que tiene hambre de conocimiento. Es un estudio bastante importante. Este libro tiene como propósito ayudarnos a descubrir y deleitarnos en la presencia del Señor en todo el Antiguo Testamento. No es una lectura superficial ni una interpretación forzada, es decir, esto no es un invento. Esta interpretación siempre ha existido, siempre, desde siempre. Es una visión que ha estado allí desde el principio, revelada por el Espíritu Santo a los que buscan con corazón sincero. ¿Por qué este libro? Muchos creyentes al comenzar su camino de fe encuentran difícil conectar las historias del Antiguo Testamento con su vida cristiana. Parecen relatos aislados, un jardín, un arca, leyes, guerras, profetas, canciones. ¿Cómo se relaciona todo esto con Jesús? Este libro existe para mostrar el hilo rojo de redención. Esta es una expresión, el hilo rojo de redención, es una expresión que en la teología habla de el mensaje de Jesús como Salvador a través de todos los libros de la Biblia. Hay una línea que se llama precisamente un hilo rojo porque tiene que ver con la sangre, con la muerte del Señor. Sin derramamiento de sangre no hay salvación. Entonces por eso el hilo es rojo y se le llama así en un lenguaje teológico. Pero lo que quiere decir es que hay un hilo que une desde Génesis hasta el Apocalipsis, está todo unido por un hilo rojo. Todos tienen que ver con el mismo tema. Entonces, este libro existe para mostrar el hilo rojo de redención que recorre cada página de la Escritura, cada sacrificio, cada profecía, cada personaje y cada estructura narrativa está apuntando a uno mayor, es decir, al Salvador que vendría a restaurar lo que se había perdido. De esto es de lo que habla este libro. Además, al revelar a Cristo en cada sección del Antiguo Testamento, nuestro amor por Él se profundiza y nuestra fe se fortalece. Entendemos que la cruz no fue un plan de emergencia, sino el centro de la historia desde el principio. La cruz no fue un accidente, ni tampoco fue, como dice allí, un plan de emergencia,
sino que siempre la cruz fue el tema principal, desde el principio. Eso es lo que Jesús muestra y eso es lo que Jesús enseña. Jesús testificó de esto en Juan 5:39. Les dijo a los religiosos de su tiempo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y Jesús se los está diciendo a los religiosos de su tiempo. También más adelante, en el mismo capítulo, les declara con claridad, en Juan 5:46, les dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Así dice, ¿verdad? Si creyeseis a Moisés, dice en el versículo 46, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ahora, imaginémonos, hermanos, Génesis, Éxodo. 5 libros escribió. Y estos libros tenían que ver con él. Hablaban de él, lo está diciendo él mismo. Esto significa que todo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ya contenían señales y anuncios de Cristo. No eran solo historias nacionales o leyes religiosas, eran el inicio de un gran plan divino de redención que encuentra su clímax en la cruz y su victoria en la resurrección. Tu viaje, hermanos, a través de las Escrituras, para representar más o menos este punto, hice una imagen con una especie de mapa que muestra un recorrido y los puntos allí por los cuales va a pasar el que va allí caminando. Son los libros de la Biblia. Desenvuelta un ratito. Es una especie de mapa con uno que va a recorrer y va haciendo un recorrido a través de los libros de la Biblia. Pero ¿qué es lo que va buscando? ¿Qué es lo que va buscando según el mapa, de ciudad en ciudad, que son libros de la Biblia? ¿Qué es lo que va buscando? A Jesús. Y este mapa que nació en mi mente es porque es así como nosotros debemos de tomar la Biblia. Tomar la Biblia, y necesitamos ir buscando a Jesús en las historias de la Biblia, en los libros de la Biblia. Necesitamos irlo buscando. Fíjese, hermano, que según la Biblia, nosotros, la iglesia, somos la novia del Señor. Y para nosotros casarnos con el Señor, deberíamos de conocerlo primero. Aprender a conocerlo, como se hace hoy. En tiempos antiguos, bastante antiguos, no se hacía tanto así. Ni había nacido el hijo y ya estaba comprometido a casarse con la hija del compadre. Y los pobres ni habían nacido y ya tenían compromiso de matrimonio. Pero conforme van avanzando los tiempos, después no, hay tiempo para conocerse. Llegó el tiempo de la desposiciación. Los desposados pues no estaban casados, pero sí ya tenían un compromiso. Y esto, hermanos, servía para conocerse mejor. Porque no hay nada mejor que estar seguro con quien uno se va a amarrar para toda la vida. Porque ya después
Solo la muerte. Me quiero morir, dice alguno. Mejor la muerte, dicen, que esta vida. Dicen, ¿verdad? Algunos dije yo, dicen algunos dije. Hay que aclarar, hermano. Y nosotros, la iglesia, pues, si nos vamos a casar con el Señor, tenemos que conocerle. Y este es un tema bíblico. Tenemos que conocerle. Ahora, entonces en este viaje que es un viaje a través de las Escrituras ilustrado por ese mapa, leemos que a través de los próximos capítulos caminaremos libro por libro, desde Génesis hasta Malaquías, observando cómo cada parte del Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Algunos pasajes lo harán por medio de figuras y tipos, otros por profecías directas y otros a través de símbolos, sombras, rituales y personajes. Rituales, hermano, porque en Levítico, donde se habla de tabernáculo, de la tribu de Leví y cada cosa que hacían ellos, el lugar donde se lavaban, el lugar donde metían el incienso, el candelero, todo eso tenía que ver con Jesús. Todo, cada instrumento del templo tenía que ver con Jesús. De hecho, el verdadero tabernáculo, al final de toda la historia, entendemos que el verdadero tabernáculo es Jesús. Cuando Él vino a la tierra, Él dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y todos se burlaban de Él. Decían: han pasado años edificando este templo, pensando que hablaba del templo de Herodes entonces, que había restaurado Herodes. Pero Jesús no, dicen los evangelios que Jesús no hablaba de ese templo, sino de su propio cuerpo. Entonces, al final, el verdadero templo y el verdadero tabernáculo es Jesús. Entonces, allá en Levítico, cuando se habla de todo el ritual y lo religioso que hacían los sacerdotes, tenía que ver con Cristo. Todo tenía que ver con Él. Al final llegaremos, dice el libro, a los evangelios, no como un nuevo comienzo, sino como el glorioso cumplimiento de todo lo anunciado. Mi deseo es que tu lectura bíblica nunca más sea la misma, que cada página que abras lo hagas con la expectativa de encontrar a Cristo, el Hijo de Dios, revelado por el Espíritu, anunciado por los profetas y entregado por amor. Ese es el propósito de este libro. ¿Cómo leer la Biblia cristocéntricamente? Leer la Biblia cristocéntricamente significa leerla con Jesús en el centro. Es más que una técnica, es una actitud espiritual y teológica que reconoce que Cristo es el clímax. ¿Se entiende qué es el clímax? Porque el clímax es una palabra bastante nuevona. El clímax es lo principal, lo más importante, el centro de todo. Porque allá en El Salvador, por ejemplo, se hablaba del clima, era más el ambiente, se refería a uno, el ambiente. El clímax es el ambiente, pero no, en español el clímax es lo más importante. O sea, lo principal, el centro y lo más importante de todo. Es el clímax. Entonces, Cristo es el clímax del propósito de Dios revelado en las Escrituras. Aquí hay algunas claves para hacerlo. ¿Para hacer qué? Para leer la Biblia cristocéntricamente. Vemos algunas claves para hacer este tipo de lectura. A. Busca tipos y sombras.
muchos personajes, eventos y objetos en el Antiguo Testamento son tipos de Cristo, figuras que lo representan de forma simbólica. Por ejemplo, Adán es una figura de Cristo como cabeza de la humanidad, dice Romanos 5:14. El maná del cielo prefigura a Jesús como el pan de vida, según Juan 6:31 al 35. Y el sacrificio pascual representa su muerte por nosotros. Esto lo encontramos en 1 Corintios 5:7. Algunos ejemplos. Vamos a ver el B. Reconoce las profecías mesiánicas. Isaías 53, Miqueas 5:2, Salmo 22, Daniel 9:26, entre otros, son profecías directas sobre la vida, muerte y reinado del Mesías. Estas profecías están esparcidas por todo el Antiguo Testamento y encuentran el cumplimiento exacto en Jesús. C. Observa el patrón de redención. Desde el sacrificio de animales para cubrir a Adán y Eva, hasta los rituales del tabernáculo y el templo, todo presenta un patrón. El pecado requiere sangre y la sangre anuncia un redentor. Ese redentor es Cristo, es el Señor. Por eso el Señor pidió sacrificio. Formó un pueblo, instituyó sacerdotes y comenzó a pedir sacrificios para perdonar el pecado de cada uno. Pero esa sangre lo que hacía era cubrirlos nada más, cubría los pecados. Pero cuando vino la sangre del Hijo de Dios, esta ya no viene a cubrir, esta viene a eliminar el pecado. La sangre de Cristo borra nuestros pecados. La sangre de los animales solamente la cubrían, pero la sangre de Jesús los borra. Esto es importante que nosotros lo sepamos. D. Lee con el Espíritu Santo. Es imposible ver a Jesús en toda la Biblia sin la guía del Espíritu. Jesús dijo que el Espíritu Santo testificaría de él, así dijo en Juan 15:26. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría, nos guiaría y nos recordaría todo lo que él dijo. Pero en esta expresión de Jesús, hermanos, no estoy leyendo, en esta expresión de Jesús acerca del Espíritu Santo, no se refiere solo a lo que él dijo cuando está en la tierra, porque la Biblia es palabra de él. La Biblia, cuando Jesús dijo, va a venir el Espíritu Santo y él les recordará lo que yo dije, pero lo que él dijo también en Génesis, lo que él dijo también en Éxodo, en Isaías o donde sea que vayamos a leer. El Espíritu tiene esa tarea, hacernos recordar. Pero para que nos recuerde tenemos que haberlo leído. Él no me puede recordar lo que yo no sé. Entonces, si nosotros hacemos un análisis y hacemos una reflexión sobre esto, es muy probable que nosotros estamos incumpliendo en nuestra parte. Fíjese que el Espíritu Santo vino para recordarme, para enseñarme, para guiarme, pero el Espíritu Santo dice, yo aquí estoy, le dice a Dios, pero ¿y a este qué le enseño? ¿A este qué le recuerdo? Entonces, Él está para cumplir su función, pero yo no he hecho la mía. Y es allí donde hemos fallado la mayoría de los cristianos. Hemos incumplido en la parte que nos corresponde a nosotros, pensando que porque ya basta que acepté al Señor, voy a la iglesia y eso es todo. No, eso no es todo. Hay muchas cosas que nos corresponden a nosotros. Dios hace la parte de Él, pero yo tengo que hacer la mía. Entonces, por eso lee con el Espíritu Santo. Es imposible ver a Jesús en la Biblia sin la guía del Espíritu. Jesús dijo que el Espíritu Santo testificaría de él, Juan 15:26. Así que ora antes de leer y pídele a Dios que te revele al Hijo a través de su palabra. Fíjense que hay muchas
Hay muchas cosas en la Biblia que yo las he leído. Por ejemplo, primero hice el ejemplo de José, vendido. Jesús fue vendido. Pero yo no lo escuché de nadie. Yo no digo que José es Jesús porque lo escuché de alguien. Yo lo digo porque a mí me lo reveló el Señor. Yo leyendo, mientras leo que fue vendido por unas monedas de plata, es más, ni estaba ni leyendo, estaba viendo o película o serie, una de las dos estaba. Y yo viendo, y como cuando yo veo algo bíblico o lo leo, prácticamente mi atención está toda allí. Porque para mí ver una serie o una película bíblica es aún mejor que leer la Biblia. Porque a veces leyendo no se entiende muy bien, pero cuando se ve con imágenes se entiende mejor. Y yo me concentro tanto que allí estoy meditando, viendo, y mientras veo y veo las escenas, y identifico a Jesús en las escenas. Y entonces, cuando después voy a verificar si existe la teoría o el tema de un José comparado con Jesús, descubro que sí existe, pero a mí me lo reveló el Señor. A eso es a lo que me refiero. Entonces, todo esto, hermanos, es una revelación que ya existe. Muchos han visto a Jesús en esto, lo han escrito, pero necesitamos todos nosotros tener la experiencia personal de descubrir, porque lo que Dios quiere es que le descubramos, así como Él quiere descubrirnos a nosotros. Han visto que cuando las mujeres se casan, sobre todo allá en un contexto oriental, las mujeres van bien cubiertas, porque es tradición, pero también es simbólica la cosa, porque el Señor quiere descubrir y quiere que, o sea, el esposo quiere descubrir la esposa y la esposa también descubrir al esposo. Y eso nosotros lo podemos hacer a través de la Biblia. Descubrir. De hecho, hay una parte en la Biblia donde dice que Dios esconde cosas en la Biblia con el propósito de que nosotros las descubramos. Dice que Dios esconde, pero ¿cómo es que dice? Es del rey, honra del rey o algo así, descubrirla, lo que Dios oculta. Y como nosotros somos reyes, la Biblia dice que Dios esconde las cosas y nosotros deberíamos de descubrirlas. Ahora, ya voy a terminar. Ya terminé. Conclusión de esta sección. La Biblia no es principalmente un libro sobre nosotros en el sentido de que ya he dicho de que la Biblia habla de la salvación del hombre, ¿verdad? La Biblia habla de la salvación del hombre y por lo tanto nosotros también somos protagonistas de este libro que es la Biblia. Al ser los que hemos de ser salvados, eso nos vuelve protagonistas. Pero la Biblia no es principalmente un libro sobre nosotros, es decir, nosotros usamos o tenemos el segundo papel o el tercer papel de la historia. El papel principal es del Señor. No es principalmente un libro sobre nosotros, sino sobre Jesús. No somos los héroes de la historia, Él lo es. Al buscar a Cristo en toda la Escritura, no solo aprendemos más sobre Él, sino que nuestro corazón se enciende como el de los discípulos en el camino de Emaús, cuando dijeron, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Esto lo dicen aquellos dos con los que Jesús iba caminando, a los que Jesús les habló y les habló de Moisés y les abrió las Escrituras. Y esos al final, cuando entendieron que el que había caminado con ellos era Jesús, porque lo entendieron hasta después, dice que lo invitaron al Señor a quedarse, lo invitaron a comer, y cuando Jesús partió el pan,
Entonces dice que a ellos se les abrieron los ojos, pero Jesús se desapareció. Y dijeron, era el Señor. Este que venía con nosotros, dijeron, era el Señor. Caminó por mucho tiempo con ellos, les declaró toda la Biblia y lo que decían de él, pero solo hasta el final entendieron que él era el Señor. Y decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Entonces, hermanos, al buscar a Jesús en las Escrituras, lo que provoca en nosotros es que también nuestro corazón arda cuando Él nos abra las Escrituras. Porque para concluir este mensaje, el punto es que lo que Jesús hizo con los del camino de Emaús, también quiere hacerlo con nosotros. Yo no voy a entender la Biblia por mi propia cuenta. No, Él me va a abrir las Escrituras. Y cuando Él me abra las Escrituras, conforme las vaya abriendo, dice, nosotros también como aquellos dos vamos a decir, nuestro corazón arde en mí. Mi corazón arde en mí. Y mientras más nos vayamos introduciendo, más vamos a ir sintiendo al Señor en nosotros. Ese es el propósito de la Biblia. El Señor no nos dejó la Biblia, hermanos, porque sí, para dejarnos información, no la dejó para eso. La Biblia, hermanos, es como que pasara por aquí alguien y me entregara a mí hoy una pizza que nunca se me va a acabar, que voy a comer mañana y el día siguiente la voy a hallar otra vez en la caja. Y mañana y pasado mañana vuelvo a comérmela y el otro día vuelve a aparecer una comida que no se acaba. El Señor nos dejó la Biblia como un alimento que nunca se acaba. Nunca. Y este tiene el fin y el propósito de alimentarme y de hacerme crecer. Y de transformarme. Porque la palabra de Dios tiene el poder de transformarnos. Ella nos va a transformar la mente y el corazón. Pongámonos sobre nuestros pies. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Dios, por enseñarnos. Gracias te damos, Señor, porque podemos aprender a través de ella, Señor. Ayúdanos a seguir meditando, Señor, a seguir estudiando. Ayúdanos a seguir, Señor, alimentándonos de este alimento espiritual que no se acaba nunca. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestra hambre espiritual, Señor, pueda ser saciada cuando nosotros estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos. Que al estudiar tu palabra, Señor, nuestro ser pueda ser influenciado y pueda ser transformado, Señor, así como el propósito por el cual nos dejaste, Señor, tu palabra, porque para eso la dejaste. Ayúdanos, Señor, para poderla absorber en nosotros, para poderla asimilar en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que nos vayamos convirtiendo en lo que ella dice. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a introducirnos en tu palabra para poder, Señor, ser lo que tú dices que debemos de ser. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, gracias, Padre, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga.